Hola, hola, buenos días. Bueno, me vine por aquí a buscar un poco de inspiración en la naturaleza para tratar el video del tema que les vengo anunciando hace rato, y es el emprendimiento versus la espiritualidad. ¿Qué tienen que ver ambos? ¿Cómo se relacionan? Y también hacernos una pregunta muy profunda, y es el por qué el emprendimiento es tan castigado por los sistemas establecidos. Es una pregunta que tiene mucho de fondo y de la cual se puede derivar mucha conversación, mucha palabra hablada. Entonces me pareció muy viable venir a buscar inspiración aquí en la naturaleza. Miren este hermoso lugar en el que estoy. Es un lugar precioso que trae la paz natural de Dios a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y bueno, esto va a ser un video que va a tener distintos escenarios, porque va a ser un video donde voy a dejar que la inspiración llegue a mí. Me voy a entregar por completo mi mente al Espíritu Santo para que Él sea quien dirija mis pensamientos, palabras, hechos y acciones durante este video, y que sea una inspiración para todo aquel que lo tenga que escuchar. Si tú eres de esas personas que sientes, crees y ves que en estos momentos en el mundo están sucediendo transformaciones inexplicables, que estamos viviendo un proceso de transformación a todo nivel, a nivel cultural, económico, social, religioso, hasta de la estructura de la misma tierra. Si tú eres una persona que sientes que el mundo no está igual, que todo está cambiando, pues quédate y escucha lo que tenemos que hablar aquí. Si por lo contrario tú estás entretenido en la Eurocopa, en la Copa América, en las vacaciones, en los noticieros, si estás entretenido con la música, si estás entretenido en el sexo, si estás entretenido en el licor, en el consumo de drogas, pues si sientes un impulso de quedarte es porque quieres cambiar. Si por lo contrario estas palabras no te resuenan, es momento de que te salgas de esta comunicación, porque todavía no es para ti. Quizás en otro momento lo será, pero por ahora es mejor que sigas viviendo la vida que llevas. Entonces este va a ser un video que voy a editar y voy a estar cortando en distintos escenarios, porque es pertinente dejar que las ideas vayan llegando, que las ideas vayan aterrizando en la mente, porque en la medida que uno va hablando, más adelante se va acordando de cosas que debió decir, o algunas que no debió decir, o que las debió decir de otra forma, y es bueno recopilar toda esa información para no dejarla perder. Entonces, haciendo la invocación del Espíritu Santo, invoco al Espíritu Santo en mi mente para que por favor dirija mis palabras, mis hechos, mis pensamientos y mis acciones en este video, y que sea del mayor beneficio para todos los que lo tengan que escuchar. Entonces, bueno, esta fue la introducción. Vamos a ir construyendo este video y espero sea de todo su agrado. Algo que me impulsó mucho a hacer este video el día de hoy es ver que se me haya bloqueado el video donde estaba anunciando el contenido de esta producción. Me lo bloquearon en distintas redes sociales por tener contenido explícito, y yo revisándolo bien, pues me doy cuenta que no hay ningún contenido explícito. Tal vez será que en este mundo ya la inteligencia artificial no permite que se cuestione el establecimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy seguro que no es una persona la que está bloqueando los videos, sino una inteligencia artificial que revisa los contenidos y decide cuál se puede escuchar
y cuál no. Cuál contenido es peligroso para despertar mentes y cuál contenido es beneficioso para seguir durmiendo las conciencias. Entonces, bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Esta es la introducción, la primera parte del video. Continuaremos con esta inspiración. Chao, chao. Bueno, y continuando con esta inspiración, entonces les voy a contar un poco del propósito de este video. El propósito de este video es que yo siempre he sido un rebelde. Siempre he sido un rebelde y un revolucionario de las ideas. Siempre me ha gustado cuestionarlo todo, lo establecido, cuestionar la ciencia, cuestionar las matemáticas, cuestionar absolutamente todo, los principios económicos, principios religiosos. Siempre he sido un rebelde, pero siempre he tenido claro que no se debe ser un rebelde sin causa. Hay muchos rebeldes sin causas perdidos. Gente demasiado brillante que se pierde en los vicios, se pierde en el libertinaje, se pierde en el no saber encauzar su energía a un propósito real, a un propósito bien establecido que lleve a que esa rebeldía pues sea beneficiosa tanto para el individuo como para el mundo que lo rodea. Entonces, dándole un propósito a este video y compartiendo todo lo que he aprendido de mi libro insignia, del cual no hago un ídolo, sé que es simplemente un libro más con ideas que ha guiado mi mente y mi conciencia hasta un punto. Y este libro me ha enseñado un proceso de observar mi mente, observar mis pensamientos, asumir toda la responsabilidad de lo que estoy experimentando, tener clara conciencia de que todo lo que estoy experimentando es una creación mía, propia, de esta conciencia, en esta inteligencia artificial que creemos que es natural, pero igual sigue siendo una inteligencia artificial que tiene aprisionada las conciencias, los espíritus a través de la mente, y que estamos aprisionados en esta inteligencia artificial, en esta GAIA, y ahora la reconozco también como una inteligencia artificial, aunque parezca muy natural. Entonces se trata de tomar total responsabilidad de todo lo que estoy experimentando, de cómo estoy proyectando el mundo, observar las ideas erróneas, equivocadas, que me causan sufrimiento de alguna índole, y entregárselas al poder superior para que él me ayude a reinterpretarlas, para que él me ayude a liberarme de esas cadenas que yo mismo me he puesto en este cuerpo físico, en este ego, en esta identidad corporal, y así servir de inspiración para muchos otros hermanos que también quieran liberarse de esas mismas cadenas. Y así vamos caminando en un camino que nos lleva a que el espíritu vaya despertando, la identidad espiritual real de lo que somos vaya despertando, de que esta mente se dé cuenta de que es Cristo el Hijo de Dios, vestido con diferentes disfraces, y pueda despertar y salir de la cadena de nacimientos y muertes que le traen el sufrimiento. Ese es el propósito de este video. Ese es el propósito de este video, y vamos a empezar a hablar de cómo cuando tú empiezas en un despertar espiritual, pues te empieza a llamar más el tema del emprendimiento, de la creación de empresas, de la puesta en marcha de tus ideas internas, de tus talentos, de entregarte a tus talentos para vivir esta vida. Te empieza a llamar más la atención esa forma que el camino que te dicta el ego, el camino que te dicta el ego, que es el camino de la educación primaria, secundaria, educación formal, la educación
la especialización en alguna materia del mundo y la profesionalización y ejercer esa profesionalización para vivir tu vida, aunque no dejes de ser un esclavo más del sistema. Un esclavo que cumple horarios, un esclavo que tiene un montón de paradigmas que se le crearon en la mente por la educación y que no es capaz de moverse de ahí porque ya está encriptada su mente y le es imposible limpiarse de todo el conocimiento que ya adquirió por medio de la educación. Entonces, cuando empiezas un despertar espiritual, te empieza a llamar más el tema del emprendimiento y decides entregarte o a un talento o a un linaje familiar o a una idea de negocio que te viene de la observación del mundo y la pones en marcha. En cierto modo eso te trae un poco de libertad porque por el principio empiezas a manejar tu propio tiempo, empiezas a manejar tu propio horario, tu manejo del dinero es autónomo, pero entonces a medida que empiezas a hacerlo, te empiezas a dar cuenta que el sistema es cero amigable con el emprendimiento. Cero amigable. Estamos hablando de que cuando empiezas un emprendimiento, sea el que sea, te enfrentas inmediatamente a un montón de sistemas extremadamente hostiles con el emprendimiento. Estamos hablando del sistema financiero, empezando porque el sistema financiero, los créditos para el emprendimiento, su tasa de interés es lo más cercano posible a la tasa de usura, utilizando la disculpa de que están corriendo un alto riesgo, aparte de que cuando tomas un microcrédito que es para emprendimiento, ese emprendimiento, eso está respaldado por algo que se llama el fondo de garantías y ese fondo de garantías le cubre a los bancos ese riesgo de perder el dinero. Si tú fracasas en tu emprendimiento, ellos se cobran automáticamente ese dinero, ellos nunca pierden en caso de que tú no puedas pagar el crédito, ellos se cobran el 100% con los seguros, con el fondo de garantía, ellos nunca pierden absolutamente nada, pero te castigan como emprendedor cobrándote unas altas sumas de intereses que empiezan a castigar tu proyecto de emprendimiento desde el principio. Eso si decides hacer tu emprendimiento con capital suministrado por los bancos. Entonces empezamos a ver cómo esos microcréditos con una tasa de usura ya empiezan a castigar tu emprendimiento y desde ahí empiezas entonces a tener un panorama muy difícil porque aparte de que tienes que empezar a generar utilidades para poder generar los gastos básicos para sostener el emprendimiento, pues ya tienes un socio que es una entidad financiera que te está cobrando un alto interés por haberte suministrado un dinero para poder sacar adelante ese emprendimiento. Lo segundo es que como tienes que registrar tu emprendimiento ante las entidades gubernamentales, lo primero que tienes que hacer antes de generar cualquier utilidad, de generar cualquier factura, de generar cualquier tipo de contratación, lo primero que tienes que hacer es empezar a pagar impuestos. Es lo primero que tienes que hacer. Si no, no te permiten iniciar el emprendimiento. Serías una persona informal y al ser una persona informal te perseguirían por cielo y tierra para meterte en el sistema. Con multas, con amenazas, con restricciones. Así se comporta el sistema con el emprendimiento y es algo que empieza a generar muchos cuestionamientos en una mente despierta. Porque la pregunta es, si al sistema le conviene que hayan más empresas, ¿por qué no fomenta con ayuda real la creación de empresas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué este sistema está planteado así? ¿Quién lo creó? ¿Y por qué fue pensado así? A mí se me parece mucho y me van a perdonar la comparación que voy a hacer,
pero se me parece mucho, demasiado al camino del Vía Crucis que conocemos de Jesús. Tú cuando emprendes en este país, y me supongo que en otros también debe ser lo mismo porque el sistema ya es global, es como si emprendieras el Vía Crucis y vas caminando con tu cruz, que tu cruz es tu idea de negocio, y vas recibiendo durante todo ese camino ataques, ataques y ataques y ataques y ataques, y no comprendes el porqué, y tú vuelves y te paras y caminas y te siguen atacando y atacando hasta que finalmente te llevan a la crucifixión, que ya es cuando ya te entregas porque crees que tu idea de negocio no fue viable, o que tú no fuiste lo suficiente bueno ejecutándola, o que te faltó ponerle más energía, o que te equivocaste en esto y en lo otro, y te llevan al Vía Crucis a aceptar que quebraste y que fracasaste cuando ya te crucifican. Y entonces lo que haces es culpabilizarte de que fue por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. No, 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 no. Ya basta de culparnos de eso. No es posible que las empresas prosperen legalmente, fácilmente, en un entorno tan hostil como en el que se desarrolla actualmente el ámbito del emprendimiento. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí porque voy a aterrizar un poco esta excitación que tengo de hablar, y nuevamente recordándoles que este ejercicio, de todo esto que estoy hablando, solamente se trata de ver, observar, sacar de adentro todo lo que tengo en mi mente para después entregarlo para su reinterpretación al poder superior, al Espíritu Santo. Gracias. Bueno, y entonces recopilando la información de lo que hemos hablado hasta el momento, ya hemos mencionado dos entidades que empiezan a lucrarse de tu idea de emprendimiento. Una de ellas son el sistema financiero, que te castiga fuertemente con los intereses de usura de los microcréditos y los créditos para emprendimiento. Y segundo, son las entidades gubernamentales que empiezan a percibir impuestos de lo que generas en tu emprendimiento. Podemos contar unos 5 impuestos más o menos de las entidades gubernamentales, de los cuales tienes que empezar a declarar cuáles son tus ventas, cuáles son tus compras, y tú no pagas dinero por el dinero que te estás ganando con tu emprendimiento, no. Tú pagas impuesto por el dinero que cruza por tu emprendimiento, así no sean ganancias. Entonces, así tu emprendimiento esté generando utilidades, tienes que pagar impuestos. Pero si tu emprendimiento está generando pérdidas, también tienes que pagar impuestos. Donde vemos ahí claramente que no hay un modelo de ayuda y de sustento, de sostenimiento de la empresa que haga que el emprendimiento surja, de que esa semilla que sembraste retoñe, le podamos dar los cuidados suficientes, la alimentación suficiente y pueda surgir. No. Aquí el emprendimiento desde el principio, así no estés generando utilidades, sino que el movimiento del mes o del trimestre, así hayas generado pérdidas, de todas maneras tienes que pagar impuestos, y eso lo saben todos que así es. Entonces ya vemos ahí como hemos nombrado dos entidades que se empiezan a lucrar del emprendimiento, y siguen más entidades o personas, como por ejemplo los rentistas de capital, que los podemos llamar así a los dueños de las locaciones que tienes que arrendar, ya sean locales comerciales, locales industriales, las locaciones que necesitas para poder funcionar con tu emprendimiento. Ahí te encuentras con que te enfrentas a unos contratos con unas cláusulas donde sí o sí, ganes o pierdas, el rentista de capital tiene garantizado su ingreso. Así a ti te vaya bien en el emprendimiento o te vaya mal.
así las condiciones externas de la economía estén bien o estén mal y eso afecte tu emprendimiento, eso no importa. El rentista de capital tiene garantizado por medio de los contratos, por medio de las cláusulas, por medio de todo el andamiaje que está diseñado en lo jurídico, tiene garantizado su ingreso, así a ti te vaya bien o así te vaya mal. Así está diseñado, así es, y así lo vivimos todos los que de una u otra manera decidimos emprender. Entonces ahí ya tenemos tres entidades: el sistema financiero, el sistema de impuestos gubernamental y los rentistas de capital, que son aquellas personas o empresas o compañías que ya tienen un músculo financiero tal que pueden poner a rentar su capital por medio de las propiedades raíces, por medio de los locales comerciales o locales industriales donde tú tienes que poner a funcionar tu emprendimiento. Ahora vamos con los empleados. Tú como mínimo, si quieres poner a funcionar duro un emprendimiento, pues tienes que tener un staff mínimo de empleados, ya sea 1, 2, 3, 10 empleados. Y para tú tener esos empleados tienes que empezar a cumplir con un montón de requisitos de entidades que también se derivan de lo gubernamental, como son el Ministerio de Trabajo, las EPS, los fondos de pensiones, las cajas de compensación. Todo eso lo tienes que empezar a generar con tu idea de emprendimiento y lo tienes que empezar a sostener con tu idea de emprendimiento, tengas o no tengas utilidades. Entonces me van a decir a mí hasta el momento lo que les he expuesto, me van a decir a mí que esto no es como el camino del Vía Crucis. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una idea que apenas estás poniendo en marcha, ya desde el principio la tienes que cargar con un montón de cargas que literalmente pues se hacen insostenibles, inviables. Entonces bueno, es tan poderoso el ser humano, tan potente esa energía y ese ímpetu que tiene el ser humano, que aún así es capaz de seguir adelante con todas esas cargas y todas esas cadenas que se le ponen a tu idea de emprendimiento. Es capaz de seguir adelante año tras año, superando pérdida tras pérdida. Es capaz de seguir adelante con todas esas cargas y las asume como responsabilidades. Las asume como responsabilidades. Y mientras pues hay un entorno económico favorable, pues puede que tu fuerza y tu ímpetu y todo lo que haces te ayude a generar todos los ingresos para poder sostener todo lo anteriormente mencionado. Y listo, se hace como una labor social, se está generando empleo, se está generando país. Muchas personas, entidades están beneficiándote de tu idea de emprendimiento, maravilloso. Y por allá, si mucho, al final pues te queda un poquito de utilidad con la que de pronto puedes reinvertir y tratar de seguir creciendo tu negocio para que de pronto en algún momento tu negocio pueda prosperar, aunque todavía tengas que seguir arrastrando todas las cadenas que se te ponen encima. Es un tema bien complejo que, a ver, yo ya voy para 10 años de ser emprendedor y he pasado por demasiadas experiencias que me dan la potestad de poder hablar lo que estoy hablando aquí. Y sé que es lo mismo por lo que pasan todos los emprendedores de este país y de muchas economías, porque lo que me he dado cuenta, prácticamente el sistema ya es globalizado, el modelo ya es globalizado y en todas partes se puede manejar de una manera similar. Entonces, bueno, tratas de sacar tu emprendimiento adelante, aún con todas esas cargas, teniendo conciencia de que de pronto estás generando
muchos beneficios para la sociedad, para el país, para el entorno, pero te encuentras de que pues el camino no es lineal y en ese camino hay subidas y bajadas. Puedes tener picos de producción, picos de ventas que te generen muy buenas ventas, ganancias, utilidades para cubrir todos los gastos, pero al igual también hay momentos en el que la economía externa se comporta de una manera atípica y entonces empiezas a generar pérdidas, muchas más pérdidas de las ganancias que has generado. Y entonces cuando eso sucede, muchas de esas entidades anteriores que te comenté empiezan a castigarte porque no eres capaz de cargar todas esas responsabilidades que has adquirido. Empecemos por la primera. Las entidades financieras, inmediatamente empiezas a tener atrasos en los pagos bancarios, inmediatamente te castigan con unos intereses de mora absurdos, más absurdos que los intereses de usura, unos intereses de mora que prácticamente te tumban al suelo, te castigan e intentan empezar a acabar tu emprendimiento. No te ponen la mano, no te dicen ven, vamos, arriba, te vamos a ayudar. No. De inmediato, intereses de mora, castigos, lo que son los reportes, los bloqueos, te empiezan a bloquear en todo el sistema. Es una cosa loca. Y entonces tú como emprendedor, pues obviamente no puedes dejar caer todo lo que has invertido y todo el tiempo que has invertido. Empiezas a conseguir recursos externos, ya sea de terceros, amigos, familiares, préstamos externos, para poder sostener tu emprendimiento mientras pasa ese momento económico de la economía externa que te está afectando. Eso por el lado de la entidad financiera. Ahora por el lado de los impuestos, como tú bien sabes, tienes que empezar a pagar impuestos, vendas o no vendas, ganes o no ganes plata, tienes que empezar a pagar impuestos. Muchas veces tienes que pagar impuestos de platas que ni siquiera te han pagado, contratos que ni siquiera te han pagado, y tú ya tienes que pagar los impuestos sin que ese dinero te haya entrado. Y entonces ahí también se vienen todas esas entidades gubernamentales con los intereses de mora, los famosos intereses de mora. Y los intereses de mora son básicamente que si te está yendo mal, si tienes un problema económico, pues los intereses de mora son un castigo y son un beneficio para las entidades que se benefician de esos intereses de mora. O sea, básicamente es que si a ti te está yendo bien, o sea, si a ti te está yendo mal, a esas entidades les va muy bien con que a ti te vaya mal, porque se le duplican los intereses con los intereses de mora. Y entonces ahora se vienen las multas y sanciones por no poder pagar a tiempo los impuestos municipales, los impuestos nacionales. Se te vienen las multas y sanciones por no poder pagar la seguridad social, las afiliaciones, todos los intereses de mora de todas las entidades te empiezan a ahorcar de una manera tal que tú no encuentras cómo salir de ahí. Ahora hablemos de los rentistas de capital, los que se benefician de tu actividad de emprendimiento con las locaciones que tú arriendas. También pasa lo mismo. Si tú te atrasas en un pago por algún motivo, los intereses son absurdos. Prácticamente son todas las entidades encima de ti queriéndote quebrar. Como bien saben, este año, el principio de 2024, este primer semestre, prácticamente las empresas estamos hechas polvo aquí en el ámbito colombiano, por el tema del manejo que se le dio a la inflación versus la tasa de interés de los bancos. Como la tasa de interés de los bancos estuvo tan exageradamente alta con la excusa de controlar la inflación, entonces el consumo cayó por el suelo. El consumo de la compra de vivienda nueva y usada, que es un motor principal de la economía,
la compra de vehículos nuevos y usados cayó por el suelo, el consumo y el mercado al detal también cayó por el suelo, todo el mundo asustado, nadie quiere sacar créditos, que es por medio de las entidades financieras que se le inyecta de capital a la economía realmente. Entonces este semestre las empresas estamos hechas prácticamente polvo. Sinceramente no sabemos cómo llegamos a mitad de año. Y aún así también las responsabilidades con los empleados hay que sacarlas adelante, porque así hayamos generado o no hayamos generado utilidades, pues igual tenemos que pagar las prestaciones sociales, como lo son la prima, cuya filosofía es compartir un poco de las utilidades de la empresa con los empleados, pero igual así tengas o no tengas utilidades, de todas maneras tienes que pagar las primas y los salarios. Entonces imagínense todo eso que les estoy contando, que no es invento mío, sino que es contando experiencia vivida, cómo es posible sacar una empresa a flote en este entorno. Entonces esa es la respuesta del por qué tantas empresas cierran en el primer año y que la mayoría de empresas no llegan a los 5 años. Es que es prácticamente imposible. El sistema está diseñado para quebrar y cerrar y clausurar las empresas. Ahora, esto no es una queja, esto no es ponerme en el papel de víctima, no. Esto es el por qué esto tiene que ser así y para qué tiene que ser así, cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo, por ejemplo, de esa hostilidad con las empresas? Si se supone que las empresas y los emprendedores son los que hacen país y los que hacen economía, ¿por qué no puede haber un sistema que sostenga, impulse y ayude a los proyectos de emprendimiento en lugar de buscar quebrarlos? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y eso por qué tiene que ser así? ¿De dónde salió ese pensamiento tan enfermo, tan sociópata, de que las empresas tengan que ser tan castigadas en este entorno económico? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso me genera mucho cuestionamiento a mí. No entiendo eso por qué tiene que ser así. Yo lo asimilo como un nacimiento de un niño. Cuando un niño nace, al niño se le cuida, se le cría, se le ayuda a crecer, se le corrige, vuelve y se le impulsa. Pero esto es todo lo contrario con el tema de las empresas. Las empresas, cuando nace una empresa, lo primero que te están es tratando de cerrar. Y entonces a mí lo único que se me viene a la mente es que este tema se viene es porque el sistema no quiere dejar despertar los espíritus, no quiere dejar que los espíritus busquen la salida de esta inteligencia artificial y antes los quiere sumergir más aquí. Entonces cuando empiezas a buscar la libertad por medio del emprendimiento, el sistema ahí mismo te ataca por todos lados para que vuelvas y te duermas y te devuelvas otra vez a tu puesto de empleado de 6 a 6 de la tarde. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, voy a tomarme un pequeño respiro de toda esta expresión que estoy teniendo y gracias nuevamente por escucharme, un beso. Bueno, buenas tardes, vamos a continuar entonces con la comunicación que estamos teniendo en estos momentos, que es una expresión de mi inconsciente que vamos a utilizar para observar la forma en que pienso, en que pensamos desde nuestra mente uno, que aparentemente se encuentra separada, pero que debemos tomar conciencia de que es una mente única. Entonces este ejercicio es para mirar cómo pienso, cómo estoy experimentando el mundo y de una u otra manera buscar entregar eso al poder superior, al Espíritu Santo, como cada uno lo quiera llamar, para su reinterpretación. Entonces, como les venía indicando, este fue un video que ha sido grabado en varias ocasiones, en distintos momentos del día. Pues es importante que las ideas vayan aterrizando y las ideas que vayan llegando se vayan expresando, para que sea una comunicación muy completa y muy activa, no se me escape nada, no se me salga nada de contexto y todo pueda tener pues como un orden muy lógico que pueda ser entendible para todos.
Entonces seguimos aquí comunicándonos de acuerdo pues a la experiencia que he vivido en estos 10 años que ya llevo como emprendedor, teniendo empresa. Hemos venido contando pues cómo las empresas se enfrentan a un ambiente muy hostil, inexplicable, que la única explicación que yo encuentro para eso es que el sistema no es amigable con las empresas porque es una manera de coartar tu libertad, de mantenerte dormido y que no intentes salir de ningún modo de las casillas, las cuadrículas en las que el sistema te quiere meter desde que te implantaron la idea de que el pan lo tienes que ganar con el sudor de tu frente. Entonces el sistema trata a toda costa de mantenerte en el papel de empleado, y cuando intentas brincar del papel de empleado al papel de emprendedor creativo independiente, pues el sistema trata de apagarte a toda costa para que te devuelvas nuevamente a tu estado anterior. Por medio de la culpabilidad, porque por medio de la culpabilidad es que el sistema te hace quebrar, porque he comprendido que el quebrarse, el estar quebrado, por muy mal que esté la situación, por muy dura que esté la situación económica de tu entorno, de tu país, quebrarse es una decisión, porque por sobre todas las cosas puedes continuar, pero por medio de la culpabilidad, de hacerte sentir que estás haciendo las cosas mal, de que es culpa tuya, de que es tu responsabilidad, de que no funcionó porque tú lo hiciste mal, entonces ahí es donde te hacen tomar la decisión de quebrarte, tirar la toalla y acabar con todos tus sueños y esperanzas, y muchas veces te apagan de tal manera que te devuelven nuevamente al papel de empleado, sean cuales sean las circunstancias. Aquí estamos tocando temas, aguas muy profundas que quizás no le gusten a mucha gente, y estamos tocando fibras muy sensibles, pero es una obligación mía expresar todo esto porque quiero liberarme de esto. Ya ando cansado del tema, ando cansado de luchar con lo mismo, y estoy buscando un camino para soltar todo esto de mi mente, de mi inconsciente, y poder liberarme. Y si esto le ha de servir a alguna otra mente para caminar mis caminos, para que mis experiencias lo enriquezcan, pues bienvenido sea. Aquí, si estás aquí escuchando eso es porque lo tienes que escuchar. Y bueno, vamos a continuar entonces. Otra cosa que me genera mucha inquietud del tema de las empresas es la indulgencia que los gobiernos y los sistemas tienen con el sistema bancario. Podemos darnos cuenta que el sistema bancario es un ente autónomo, independiente, que toma sus propias decisiones sin importarle qué pueda causar eso en el entorno socioeconómico. Los bancos literalmente con sus decisiones pueden causar hambrunas, quiebra generalizada de la economía, de las empresas, de todos los gremios, y simplemente los gobiernos centrales no pueden hacer absolutamente nada porque los bancos tienen poder autónomo. Eso es algo que me genera mucha intriga, el por qué eso tiene que ser así, y lo vivimos en el presente año en Colombia. Los bancos han elevado la tasa de interés a niveles nunca antes vistos, argumentados de que es para controlar la inflación, que la inflación es otro invento más por el cual el sistema mantiene pobre a la clase media y a la clase trabajadora la mantiene en la más profunda desesperación para que no se muevan de su papel de empleados. La inflación es el pretexto y el indicador perfecto para poder subyugarnos en el tema económico. Simplemente con mover ese indicador hacia arriba o hacia abajo se mueven los hilos de la economía. Los bancos toman sus propias decisiones de hacer la transferencia de recursos de las clases bajas y la clase media hacia las clases altas, manteniendo el status quo. Es así tal cual como lo hablo. Y me pueden sacar miles de teorías, me pueden sacar miles de doctorados, me pueden sacar lo que quieran, pero la mente lógica es una sola.
y la mente lógica es simple, y la simpleza de esto que estoy diciendo no tiene discusión alguna. Entonces los bancos argumentándose en el control de la inflación, aunque la inflación haya bajado, pues ellos no quisieron bajar las tasas de interés durante este presente año, manteniendo un desbalance entre la inflación y las tasas de interés, lo que generó un atranque, un atasco económico en todos los gremios a nivel nacional. Nunca antes visto, yo nunca había vivido un atranque económico como el que lo hay en este primer semestre del 2024, en el año presente, donde prácticamente con la irresponsabilidad del sistema bancario se está llevando la gente, el pueblo trabajador y los empresarios, se los está llevando a extremos de causar hambruna, así como se oye, literalmente. Literalmente ya se empieza a escuchar que en las alacenas de las casas de los empleados ya no hay alimentos, porque en las empresas no hay flujo de dinero, porque no hay flujo de trabajo, porque los gremios están frenados, porque por medio de los bancos no se inyecta capital al sistema económico y por lo tanto el consumo bajó a sus mínimos históricos. Eso es así simple como lo estoy expresando. Aparte de que, como muy bien sabemos, la corriente política actual anda golpeando muy duro las economías subterráneas, los capitales alternativos, vamos a llamarlos así, pero todos saben a qué me estoy refiriendo. Los capitales alternativos andan muy golpeados porque este gobierno no los está dejando trabajar, y esa era otra inyección de capital al medio económico, aunque no sea algo lícito, aunque no sea algo legal. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Y aparte de eso, los bancos pues no inyectan capital al sistema, pues porque la gente no adquiere créditos a las tasas de interés tan absurdas en las que estaban. Con esa metodología, este año puedo decir con conocimiento de causa, al hablar con muchos colegas empresarios, emprendedores, las empresas están hechas literalmente polvo en nuestro entorno económico, polvo. Están resistiendo con los últimos alientos. Entonces ahorita se toman, en este final de junio, se toman medidas desesperadas. No lo entiendo por qué, quién les dio la orden a los bancos de bajar las tasas de interés para compra de vivienda a unos mínimos que no se hacía más de hace 20 años. Eso nos indica que o se demoraron mucho para tomar decisiones, o la orden viene de muy arriba, de un poder más superior que ellos, o pues la cagaron muy feo haciéndole oposición al gobierno actual, y sumieron la economía en una profunda crisis. Entonces ahí viene lo otro, y a esto le vamos a poner mucho cuidado, y ya hemos sabido que los bancos en anteriores ocasiones, el sistema bancario ha tenido problemas económicos donde el sistema bancario ha estado a punto de quebrar. Y para eso, pues los gobiernos lanzan planes de emergencia y de rescate, donde literalmente rescatan a los bancos de las quiebras para no generar una crisis económica más profunda. Eso es entendible. Se han creado impuestos como primero fue el 2 por 1000, 3 por 1000, luego terminó en el 4 por 1000, que fue un impuesto originalmente para salvar los bancos de las quiebras. A los bancos se les permitió la expropiación más grande de bienes del que tenemos conocimiento de causa por medio del UPAC, que ahora es disfrazado con la sigla de UR, pero viene siendo lo mismo, solo que dividido. Se les permitió expropiar a muchas familias de Colombia de sus hogares con ese juego de la inflación y las tasas de interés y la corrección monetaria. Y los gobiernos rescatan los bancos, son muy indulgentes, los bancos prácticamente hacen lo que les da la gana con los gobiernos, y los gobiernos no pueden decir absolutamente nada, sea de izquierda o sea de derecha. Eso genera mucha inquietud, porque bueno, ahora digo yo,
Si en anteriores ocasiones todos los ciudadanos hemos rescatado a los bancos por medio de los impuestos, las imposiciones de los gobiernos para rescatar los bancos, ¿por qué nunca se establecen planes de emergencia también para rescatar las pymes, para rescatar las empresas, para rescatar todo ese andamiaje de empresas que está en crisis en estos momentos por la irresponsabilidad del mal manejo del sistema económico? Porque eso sí no se hace, si se supone que también si las empresas entran en crisis, como lo estamos en estos momentos, pues también hay una debacle económico, también hay hambruna, también hay emergencia social. ¿Por qué no pasa lo mismo con los bancos? También lo vivimos en la pandemia. A ver, detengámonos un momentico a hablar de la pandemia. Cuando entramos en pandemia, en el encierro, no voy a ahondar mucho en mis creencias sobre ese tema, solamente voy a hablar del tema del encierro y las empresas. Nos ordenaron a los empresarios cerrar literalmente nuestras actividades a cero, cerrar nuestras locaciones a cero. El comercio y la compra de bienes y servicios se paralizó a cero durante más de 45 días. Durante esos 45 días nuestras actividades se fueron a cero, pero los gastos no. Los gastos continuaron igual. Los gastos continuaron exactamente igual, y en la lógica pues que uno esperaba en ese momento, pues esperábamos que las decisiones gubernamentales ayudaran a que las empresas salieran a flote. Se dieron algunos alivios, algunos subsidios llamados con algunas siglas que no voy a mencionar aquí, pero literalmente esos subsidios era diseñados para que el empresario, cuando recibiera esos subsidios, se viera obligado a que con esos mismos subsidios pagara a los parafiscales, y con esos parafiscales pues le inyectaron dinero al sistema de las EPS y las pensiones para que ese sistema no colapsara, pero a las empresas no se les ayudó en absolutamente nada. Cuando el gobierno salía a decir por las noticias de que había dispuesto X capital para hacer créditos para las empresas, para ayudar a las empresas, para el pago de nómina, pues tú te desplazabas al otro día al banco a preguntar por eso que el gobierno había informado el día anterior, y en el banco prácticamente se reían en tu cara los funcionarios, porque muy dormiditos sí están los funcionarios. Se reían en la cara y simplemente decían: eso dijo el señor presidente el día de ayer, pero por aquí no ha llegado ninguna información y por aquí no hay nada de eso. Casi que te decían: hágame el favor, desocupe que me estorba. Literal, ese fue el trato que se nos dio en la pandemia a las empresas. Prácticamente, si tú pasaste por la pandemia y todavía tienes empresa en estos momentos, déjame felicitarte, porque eres uno de los seres con más tesón y más valentía y más gallardía en este universo, que lograste pasar por ahí, lograste pasar por ese plan macabro de quiebra económica, que literalmente eso fue lo único que pasó en ese momento, una quiebra económica generalizada, de la que algunos sobrevivimos por testarudos, por tercos, y porque simplemente nuestro poder superior es tan fuerte que ni siquiera con eso pudieron diezmarnos. Y también vemos cómo en la pandemia sí se destinaron recursos para la ayuda económica, pero todos lo sabemos que todo eso lo han expuesto a voz libre, a cartas abiertas, de que los recursos en ese presente gobierno, que eran destinados para ayudar a las empresas y la economía, fueron destinados para la ayuda de los bancos, los cuales, cuando recibieron todos esos recursos, lo que hicieron fue liquidar sus utilidades, y así pues todo ese capital y todo que adquirió el país en ese momento como deuda externa se fue solamente para la ayuda del sistema bancario. Entonces, ¿por qué al sistema bancario se le ayuda tanto y a las empresas se les castiga tan agresivamente? ¿Qué es lo que pasa ahí?
¿qué es lo que pasa ahí? ¿Eso por qué tiene que ser así? Yo les digo a cada uno, háganse esa pregunta. ¿Ustedes por qué han aceptado que eso sea así? En su interior, en su mente. ¿Por qué han aceptado que el mundo los trate de esa manera? Que los sistemas gubernamentales los traten de esa manera. Siguen apoyando ese sistema a capa y espada. Incluso muchos me pueden estar odiando por todo esto que estoy exponiendo, aunque sea verdad. Es un tema bastante álgido, bastante escabroso, pero que hay que expresarlo. Hay que expresarlo porque en definitiva esto tiene que cambiar de una u otra manera, ya sea de manera individual o de manera colectiva, pero que cada uno se tiene que llevar en la mente la semilla de que esto tiene que cambiar, de que esto no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, prosiguiendo con mi intención profunda no es hacer de esto una queja, ni mucho menos hacerme la víctima del mundo que yo mismo he inventado, sino por lo contrario es tomar total responsabilidad de este sistema de mente, este sistema satánico, este sistema castigador, este sistema del Vía Crucis, este sistema que crucifica, hacerme totalmente responsable de su invención desde mi conciencia, desde mi mente, mi espíritu, entregárselo al poder superior para que por favor lo reinterprete y que por favor nos libere de las cadenas que nosotros mismos hemos inventado. Bueno, vamos a hacer un alto nuevamente en el camino para acentuar nuevamente las ideas y poder seguir en una comunicación efectiva y que sea del mayor beneficio para todos. Bueno, vamos a continuar con la última parte. Aquí nos vamos a concentrar un poquito en el tema de la contratación de empleados por parte de las empresas y todas las vicisitudes que nosotros los empleados tenemos que pasar en el tema de la contratación de los empleados. Bueno, los empleados siendo parte fundamental de la construcción de una empresa. Sin la fuerza del empleado, sin la fuerza de trabajo no habría forma de que existieran empresas, eso hay que reconocerlo, aunque el empuje principal y el soporte principal sea la mente que decidió emprender, pues el empleado hace parte fundamental de esa fuerza de trabajo. Pero bueno, de la relación de empleados también se derivan vicisitudes que tienen que enfrentar los empresarios y también los empleados, porque también sufren los temas económicos del sistema. Y empecemos por expresar el siguiente. Hay un tema muy normal de la naturaleza humana y es el tema de que por temas, por ejemplo, de envidia que un empleado puede sentir en su ignorancia con el empresario, el empleado prácticamente pues siempre puede pensar que es que el empresario siempre está bien, porque pues no conoce el contexto de todo lo que el empresario está viviendo. Puede ser mucho más grave que las situaciones que tenga el empleado. Pues a veces se llenan de esos sentimientos naturales bajos del ser humano, que son la envidia, los resentimientos, los rencores, y eso lleva a que, por ejemplo, un empleado tome la determinación de robarle al empresario, de robarle a la empresa. Y en estos casos, oh sorpresa, cuando se presentan este tipo de cosas, un empleado le hace un robo a la empresa o al empresario, pues resulta y sucede que no hay ninguna amonestación para el empleado. El empleado puede robar absolutamente lo que quiera y no le pasa absolutamente nada, a no ser que el empresario lo quiera demandar penalmente por robo, y eso ya sería entrar a otras instancias pues del Código Civil. Ya sería pasar de la relación de empleado-empleador, ya sería pasar a otros términos del Código Civil, que ya sería acusar formalmente de robo. Pero en el tema del Código Laboral no hay absolutamente nada que penalice al empleado. Prácticamente sucede la siguiente situación,
Y es que si tú descubres un empleado que te está robando y lo despides, pues entonces lo tienes que liquidar, y además si tiene derecho a indemnización también lo tienes que indemnizar, así haya salido por robo. Esos son los absurdos que pasan en nuestro código laboral. No hay ninguna penalización para que un empleado no te robe, y eso permite que haya una gran profunda deslealtad en la relación entre empleador y empleado, prácticamente convirtiéndolos en enemigos el uno y el otro. Lastimosamente, por este tipo de temas y mal manejo gubernamental, no hay una buena relación entre empleadores y empleados, donde siempre se genera un cierto tipo de desconfianza por este mismo tipo de cosas, que estoy completamente seguro que muchos, podría decir que todos los empleados pasan exactamente por lo mismo, y se llevan la gran sorpresa de que prácticamente si coges un empleado robando y lo despides, además de que te robó, le quedas debiendo. Es increíble, pero así tal cual lo expreso, así sucede. Otro tema que pasa, que es una incongruencia total, es por ejemplo con el pago de la seguridad social. El pago de la seguridad social es un pago que se debe hacer en determinada fecha por cada empleado que tienes. Y ese pago pues le cubre al empleado la cobertura de la salud por medio de las EPS, las IPS, el pago de las pensiones y el caja de compensación si le corresponde los subsidios familiares. Pero pasa una cosa, que como el mundo no es lineal y el mundo de las empresas menos, que es lineal todavía, pues si tú tienes algún atraso en esos pagos, si tú te pasas de la fecha límite de pago de esos parafiscales, de esa planilla, como la llaman, pues prácticamente se te viene encima también ese mismo sistema a castigarte con los intereses de mora, los famosos intereses de mora que castigan en todas partes que tengas un traspiés económico, pero que beneficia a la otra empresa, y te suspenden los servicios, pero de todas maneras tienes que pagar. O sea, en algún momento tienes que pagar, pero tienes los servicios suspendidos. Y eso no tiene sentido. Si a ti se te suspenden un servicio, no deberían de cobrarte, porque tienes el servicio suspendido. Pero aquí no pasa así. Aquí se te suspende el servicio, se te castiga con intereses de mora, y además de eso, pues de todas maneras tienes que pagar en algún momento, sea con intereses, sea con demanda, lo que sea, en algún momento tienes que pagar. Pero mientras no puedas hacer el pago, los servicios están suspendidos. Esas y muchas más vicisitudes se viven con los empleados. Entonces este tema de tener empresa en el país te madura demasiado porque te vuelve de un temple impresionante para poder resistir todo ese tipo de cosas que les he mencionado anteriormente, y puede que se me estén escapando muchas otras, como por ejemplo una muy importante, y es que hay entidades gubernamentales de nivel regional, nivel local, que tienen la potestad de simplemente de un día para otro, por una deuda mínima, tienen la potestad de ponerte multas millonarias que prácticamente son impagables para una pyme, para una pequeña empresa. Y además de eso, embargarte las cuentas de manera inmediata. O sea, se te embargan las cuentas de manera inmediata sin importar ninguna otra responsabilidad que tengas. Esas entidades te pueden embargar las cuentas de manera inmediata sin ni siquiera pasar por un juzgado, sin ni siquiera pasar por un juicio. No, ellos simplemente emiten un embargo y los bancos inmediatamente embargan las cuentas. Y aquí viene lo sorpresivo del caso. Te hacen el embargo de las cuentas bancarias, o sea, te congelan todos los ingresos que percibas de la empresa, le entran a esa entidad. Y si a esa entidad
le tenías una deuda de 2 millones de pesos, la entidad te embarga por el doble. O sea, hasta que no pagues el doble no te levantan el embargo. Si tienes una deuda de 10 millones de pesos con esas entidades, tienes que pagarles 20 millones y después esperar a que ellos en algún momento, después de un trámite largo y dispendioso, te devuelvan esos 10 millones adicionales que te cobraron. Es una cosa estrepitosa que simplemente da escalofrío, la forma tan macabra, malévola en que se comportan estos sistemas con los empresarios, con las empresas. Prácticamente es un sistema de la Inquisición, es la Inquisición gubernamental para las empresas. Si conocemos el término Inquisición y a qué se refiere eso, que la Inquisición ha sido pues como los momentos más oscuros que se han vivido en la humanidad, pues en esos momentos tenemos un sistema inquisidor con las empresas. Así tal cual me atrevo a decirlo, porque así lo hemos vivido, así lo hemos afrontado, así lo hemos caminado y así lo hemos sobrevivido. Y así seguimos, Y muchos empresarios, muchos emprendedores se deben de estar solidarizando con estas palabras, tomando las propias, porque sé que lo hemos vivido. Y bueno, no están solos, aquí estamos y hay que seguir adelante. Es evidente que el mundo presente está generando cambios importantes y no solamente a nivel local, sino a nivel global, con todo lo que está pasando en el mundo, con los dos poderes que están enfrentados en estos momentos, uno por seguir encarcelando los espíritus y el otro por darle libertad a los espíritus. Esos dos poderes que se han encontrado en estos momentos pues están sacando chispas y hay cambios a todo nivel. El cambio de las estructuras económicas, el cambio de las estructuras políticas, las corrientes políticas, ese cambio en el intercambio comercial, con por ejemplo lo que pasó últimamente con el abandono de Arabia Saudita de la hegemonía del petrodólar. Entonces, grandes cambios vienen y tenemos que estar muy preparados, muy alertas para podernos acomodar bien a esos cambios, que simplemente pues nada podemos hacer, simplemente vivirlos y acomodarnos bien con serenidad en el punto donde nos toque estar. Eso es lo que tenemos que hacer, porque finalmente no pasa nada. Finalmente todo pasa y todo sigue siendo una experiencia más. Entonces, bueno, ya cerrando este capítulo de exposición de cómo se comporta el sistema, todos los sistemas establecidos, cómo se comportan con las empresas y el por qué eso tiene que ser así. Ahora vamos a continuar con el que esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué ser así y me impulso a invocar el poder superior, el poder que está por encima del bien y del mal, el poder que está por encima de todos los poderes de la tierra, para que por favor todo esto que acabo de expresar lo reinterprete en mi mente y se lo lleve, porque ya no lo quiero más. No quiero que este mundo sea más así, no quiero estar más oprimido por estas cadenas y reclamo mi libertad de este sistema opresor y reclamo toda la protección del poder superior para que esto se lleve a cabo y para que todos los que escuchen estas palabras vengan junto conmigo a la paz y a la tranquilidad que nos pertenece por linaje divino. Entonces, bueno, voy a parar aquí un momento y ya continuaremos entonces con la oración de liberación para liberar todas estas ideas, todo este mundo loco y absurdo que estamos proyectando todos como una mente única. Chao, chao, besos. Bueno, vamos entonces a continuar con la fase final de este video, que es la fase de entrega y liberación de todas las ideas equivocadas y que de una u otra manera nos generan sufrimiento en esta proyección holográfica. Vamos a hacer la entrega para que el poder superior nos ayude a corregir nuestra percepción y nos ayude a cambiar
a reinterpretar todas esas ideas equivocadas que hemos construido en este mundo de mente, que nos han llevado a vivir de ataque en ataque los unos contra los otros, de manera inconsciente y de manera ignorante. Bueno, no sin antes agradecer de manera explícita y con gran cariño a todas aquellas personas que en estos 10 años de ser emprendedor de una u otra manera me han ayudado en este camino, en esta consecución de montar una empresa. Todas aquellas personas que de una u otra manera me han ayudado con una palabra de aliento, con una firma, con un respaldo, con un préstamo, decirles que se den cuenta de que el camino del emprendimiento no es solitario, no es solitario. Cuando decidimos emprender, no podríamos lograr absolutamente nada si no es con la ayuda de todo nuestro entorno, si no es con la ayuda de los familiares, de los amigos, de los conocidos, de los parientes, que nos ayudan de una u otra manera a ir escalando peldaño por peldaño, escalón por escalón, tropiezo por tropiezo. Si no es por la ayuda de todas esas personas, todos esos hermanos que están ahí sosteniéndonos y respaldándonos, sería imposible generar cualquier tipo de movimiento hacia la consecución de una empresa. Eso hay que reconocerlo. Entonces, con eso también nos damos cuenta de que los caminos no son individuales, de que eso es una mentira del ego. Lo que vive el otro, lo estoy viviendo yo desde otros ojos, desde otro espacio-tiempo. Y es por eso que debemos ser solidarios entre todos, porque de una u otra manera, aquella persona que está tratando de liberarse de las cadenas, de la opresión, del trabajo, de los sistemas económicos, pues lo está haciendo en nombre de todos y lo está haciendo dando respuesta a un impulso que absolutamente todos tienen adentro y floreció por medio de esa persona. Y por eso es que cuando esa persona te pide ayuda, cuando esa persona te invita a que lo acompañes de una u otra manera, por eso es que le dices que sí. Por eso es que le dices que sí, porque muy en el fondo también quieres esa libertad y que esa libertad se vea al menos en alguno, es una pequeña porción de esa libertad que quieres conseguir para ti, aunque de pronto en tu mundo individual creas que no es así. El cariño y el amor es el que nos lleva a ayudar al otro, a apoyarlo, a comprenderlo, a confiar. Y bueno, también agradecer mucho por las crisis que se han vivido, la crisis del momento presente, que puedo decir que esta crisis es más profunda que incluso la de la pandemia. Comparto esta misma idea con muchas personas que también tienen empresa y me han dicho lo mismo. Esta crisis, responsabilidad de los bancos, ha sido mucho más profunda que la pandemia. Las crisis, bueno, todo lo negativo también trae su porción positiva. Las crisis llegan para reorganizar, las crisis llegan para hacer un llamado de atención, las crisis llegan para que recompongas tus formas de pensar, de comportarte, para que madures. Y sobre todo las crisis llegan a reorganizar las relaciones. ¿Por qué? Porque en las crisis emerge lo más bajo del ser humano. Todos esos sentimientos, pensamientos ocultos, escondidos que están por allá, ocultos en lo más profundo de nuestras mentes, en las crisis emergen y salen sin que podamos hacer nada para expresarlos. Entonces cuando podemos ver todo eso que estaba escondido en las crisis, pues simplemente podemos darnos cuenta qué clases de relaciones estábamos sosteniendo. Si eran relaciones falsas, relaciones sinceras, relaciones basadas en conveniencia, relaciones basadas en sinceridad, relaciones leales, heridas profundas, heridas sentimentales profundas. De esto se desprenden muchas cosas psicológicas, emocionales y mentales, pero las crisis llegan para eso, para sanar,
para reorganizar. Y como llegan las tormentas, también llega la calma. Y cuando llega la calma, pues debes agradecer esa crisis que llegó para que todo se ponga en su lugar, en el debido lugar, y cada uno pueda descansar y cada uno pueda estar en paz con la nueva posición que toman las cosas después de las crisis. Entonces las crisis hay que honrarlas, hay que respetarlas. Como me decía una amiga muy querida en estos días, me decía, los procesos hay que respetarlos. Hay que respetar los procesos y hay que vivirlos hasta que el proceso termine. Hasta que el proceso termine. Y bueno, dando continuidad, entonces vamos a entrar en el tema de liberación y entrega de todas esas ideas equivocadas que he expresado en este video sobre la espiritualidad y el emprendimiento y el por qué el emprendimiento es tan castigado por el sistema. Como ya lo dijimos en el video, tal vez es tan castigado el emprendimiento por el sistema porque el sistema no quiere que seas libre. El sistema no quiere que el espíritu se emancipe y de una u otra manera trata por todos los medios de subyugarte nuevamente a las cadenas del trabajo, a las cadenas de la necesidad, a las cadenas de las ideas primarias, como por ejemplo la idea primaria de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente y que hay un Dios muy enojado contigo, que desde que te comiste una manzana, desde que desobedeciste sus órdenes, pues te está castigando con el sufrimiento. Aparte de que también eres muy culpable porque condenaste a su único hijo a la crucifixión. Y hoy en día todavía lo sigues haciendo, porque cada año celebras lo mismo, cada año honras lo mismo y ni siquiera sabes qué estás haciendo, pero bueno. Este es el mundo en el que estamos, una invitación muy profunda a despertar, a estar muy atentos a todos los cambios que están sucediendo en el mundo, que ya no se pueden tapar con un dedo, ya no se pueden tapar con la ridiculización, ya no se pueden tapar con la negación, ya no se pueden tapar porque están ahí, palpables, sucediéndole a todos, a los que quieran y a los que no quieran. Entonces, bueno, el gran despertar está ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Despertar a qué? ¿Despertar a qué? Pues inicialmente es despertar de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento, del castigo, a renunciar a ese Dios demiurgo que nos ha estado oprimiendo con las religiones mundanas. Cuando hablo de mundano me refiero al mundo. A renunciar a ese Dios demiurgo que ha creado esta Gaia, esta inteligencia artificial. Decirle al Dios demiurgo que ya le llegó el momento de soltar el poder y que ya pues el poder superior está aquí para liberarnos de todo sufrimiento, de todo miedo, de todo castigo. Hablarle mucho a los emprendedores, decirle a los emprendedores que no se sientan más culpables porque sus proyectos de emprendimiento no funcionan al detalle, porque sus proyectos no son perfectos, porque no lo han hecho de la mejor manera, porque no se sientan incapaces porque están afrontando una crisis económica. Nada de eso tiene que ver con ustedes, con sus capacidades, con sus fortalezas, con sus talentos, sino que si estás en un entorno inapropiado, un entorno que se comporta de manera demente, nada puedes hacer para que las cosas sean exitosas. Si estás en un entorno demente, prácticamente lo que te digo es que no puedes pretender volar bajo del agua, porque bajo del agua no se vuela, bajo del agua se nada, y tampoco puedes pretender nadar por el aire, porque en el aire no se nada, por el aire se vuela. Entonces, si el entorno no se presta para que tu proyecto sea exitoso, no tienes cómo hacerlo. No tienes cómo hacerlo. Y no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Entonces tienes que sacarte esa responsabilidad, esas culpas de encima, de todas esas deudas adquiridas, de todas esas cuentas por pagar, todas esas responsabilidades que te embargan. Y no encuentras cómo hacerle frente, pues porque el entorno no se presta para que eso pase.
Igualmente también decirle a los empleados, el responsable de que las cosas estén mal, de que la hambruna esté llegando a sus hogares, de que la escasez, la falta de empleo, de oportunidades esté llegando a sus vidas, no es el empresario, no es el emprendedor solo fue un soñador igual a ustedes, un empleado igual a ustedes que en un momento trató de emanciparse, trató de ser libre y quiso emprender, y ahí los invitó a ustedes como empleados a que lo acompañaran, pero él no es el responsable de todo lo que está pasando. Tienen que levantar la cabeza y mirar cuáles son los realmente responsables que todos de una u otra manera hemos apoyado en algún momento. Y ni siquiera son personas las responsables, sino sistemas inquisidores con el ser humano y con las empresas y con los demás sistemas que buscan beneficio y sustento para los humanos. De eso tenemos que ser muy conscientes, empleados y empleadores. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema de la liberación, como les he venido explicando. Vamos a invocar el poder superior. Esto no tiene ninguna ecuación, esto no tiene ningún doctorado, esto no tiene ninguna especialización. Esto es mentalidad simple. Esto es mentalidad simple y pura, lógica simple del ser humano, lógica simple de nuestra conexión mental, espiritual, con la energía divina, con la fuente divina de donde procedemos todos. Esto es simple y así simple se debe hacer. Entonces me voy a disponer a hacer esa entrega. Espero si todos los que estén viendo este video lo quieren hacer, pues entonces vamos a tomar una postura cómoda. Yo voy a tomar mi japa mala para hacer el conteo de las 108 veces que están establecidas por los monjes tibetanos para reconfigurar el universo por medio de la repetición. Todo eso ha sido un compartir muy bonito. Espero que les sirva mucho esta liberación. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. Cerramos nuestros ojos. Hacemos 3 respiraciones profundas. Observando cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones. Con los ojos cerrados miramos la sombra del omnipotente, la sombra del gurú interior que todos tenemos adentro. Sentimos su presencia, lo llamamos como lo queramos llamar, energía divina, Jesús, Buda, Krishna, Mahoma, como le quieran decir, el disfraz que le quieran poner. Si quieren le quitan el disfraz y simplemente lo miran como presencia pura, que finalmente esa presencia pura es el espíritu que todos somos. Entonces vamos a empezar. Espíritu Santo, hazte por favor presente en mi mente. Te invoco en este momento presente, Espíritu Santo, porque quiero entregarte todos mis juicios, todos mis resentimientos, todos mis dolores, todos mis sufrimientos, todos mis pensamientos de escasez, todos mis pensamientos de culpa, ira, envidia, todo lo negativo que tenga que ver con el ego. Hoy te lo quiero entregar, Espíritu Santo. Hoy te quiero llamar a este tema que está en mi mente sobre el por qué el sistema se comporta de manera hostil con las empresas. Hoy te quiero entregar todas las ideas que he expresado en este video, Espíritu Santo, para que tú por favor las borres de mi mente y las reinterpretes por ideas amorosas, por ideas de ayuda, por ideas de sustento, por ideas de progreso, por ideas creativas que nos lleven a liberarnos de las cadenas
que nuestra propia mente ha puesto sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, te entrego todos mis pensamientos equivocados de ataque, todos mis pensamientos de escasez, todos mis pensamientos de dificultad, todos mis pensamientos de escasez económica, todos mis pensamientos de necesidad, todos mis pensamientos de que hay sistemas externos a mí que me generan sufrimiento, escasez, angustia. Te entrego toda mi mente, Espíritu Santo, para que tú por favor la limpies, la borres, la resetees y permitas que se vea la luz del Espíritu en el nuevo mundo. Te pido por favor, Espíritu Santo, que me ayudes a ver la luz del Espíritu en todos mis hermanos, en lugar de las ideas dementes y locas que yo he inventado de cada uno de ellos. Ayúdame, Espíritu Santo, a despertar y que las mentes que escuchen esta oración despierten junto conmigo. Vamos a repetir durante 5, 10, 20 minutos, lo que cada uno quiera, el mantra de descanso en el amor de Dios. Suelto mis ideas equivocadas y descanso en el amor de Dios. Suelto mis ideas equivocadas y descanso en el amor de Dios. Suelto mis ideas equivocadas y descanso en el amor de Dios. Suelto mis ideas equivocadas y descanso en el amor de Dios. Suelto mis ideas equivocadas y descanso en el amor de Dios. Continúen repitiendo ese mantra con los ojos cerrados las veces que quieran y sean necesarias. Y cada que necesiten un momento de paz y tranquilidad, simplemente hagan esta oración simple y tranquila y repitiendo hasta estar en paz. Descanso en la paz y el amor de Dios. Descanso en la paz y el amor de Dios. Descanso en la paz, en el amor de Dios. Recuerden que llamar al Espíritu Santo a sus mentes es un atributo que ustedes tienen por ser quienes son. Ustedes son el Cristo es el único Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está amparado sobre cualquier ley que el mundo pueda proclamar. Entonces soltamos todas las leyes que nos oprimen, se las entregamos al poder superior para que Él las reinterprete en favor de Dios por mí. Espíritu Santo, suelto y libero mis pensamientos y mis creencias y descanso en el amor de Dios. Descanso en el amor de Dios. Espíritu Santo, suelto todas mis necesidades, suelto todas mis carencias y limitaciones y descanso en el amor de Dios. Descanso en el amor de Dios. Espíritu Santo, suelto todos mis resentimientos. Espíritu Santo, suelto todas mis angustias. Espíritu Santo, suelto todos mis pensamientos de carencia. Espíritu Santo, suelto todos mis pensamientos de peligro y de muerte. Espíritu Santo, y descanso en el amor de Dios. Descanso en el amor de Dios. Descanso en el amor de Dios. Ustedes continúen con este mantra, todo lo que quieran, todo lo que deseen, y sientan esa paz que trae esta liberación, esta comprensión y esta entrega. Ha sido todo un honor tener esta comunicación
de mi mente por medio del Espíritu Santo, que ha manejado mis pensamientos, mis palabras, mis hechos y mis acciones. Espíritu Santo, por favor, dime a dónde tengo que ir, dime con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer y qué tengo que pensar. Espíritu Santo, guíame por favor por los caminos de la paz. Bueno, muchas gracias mis hermanos, continúen ahí en su meditación. Espero que esto haya sido una comunicación de mucha ayuda y mucha liberación para todos, esperando que el nuevo mundo renazca rápidamente en la mente de todos ustedes. No siendo más, se despide su servidor Cristian Cristo. Hasta una próxima inspiración divina, hasta una próxima ocasión. Chao, chao.